Buenos días, soy Padre Donald y estamos aquí para dar el séptimo y última semana a esta campaña, la Misa que sana, y pues vamos a terminar con algunos capítulos de este libro de la Misa que sana. Tenemos que cubrir mucho material, pero los que tienen este libro ven que los capítulos son pequeños. La primer capítulo, capítulo 7 que tenemos en esta última semana, pues habla sobre la sanación de la absolutación de los bienes. Y por esto quiere decir que pues el mundo en que vivimos pone un valor, una prioridad en las cosas materiales, en frente de cualquier otra cosa. Hay una manera en que la misa sana esta prioridad en las cosas materiales. Dos momentos. Obviamente tenemos el momento de la ofrenda, cuando la comunidad presenta las cosas materiales que vamos a usar en la Eucaristía, las formas, el vino, pero también el momento de la colecta, el diezmo, y otro momento en que podemos sanar nosotros mismos. El mundo en que vivimos, como dice, se vive para trabajar y se trabaja para ganar dinero. Y Jesús pues habla sobre esta manera de pensar, de una manera no muy favorable, en la idea de que el amor del dinero es el raíz de todo el malo. Y dijo que uno no se puede servir a Dios y el dinero. Y vemos el efecto de este amor del dinero en la misma habilidad de seguir Jesús, el famoso joven rico que tuvo muchas ganas a seguir Cristo, a entrar en esta comunidad de discípulos, pero su amor o la importancia a la riqueza que él tuvo fue un impedimento. Entonces, hay un sentido de que las cosas materiales también pueden impedirnos tener una liberación para seguir al Señor. Podemos ser infectados del mundo, la mentalidad del mundo. La misa sana esta idea que el dinero, las cosas materiales son primeros en nuestras vidas. No que no son importantes, las cosas materiales no son malas tampoco, pero tenemos que ponerlos en su lugar y descubrir el razón que tenemos estas cosas materiales. Cuando en la misa compartimos con la comunidad de lo que Dios mismo nos ha dado, pues estamos siendo sanados y en muchas maneras. En uno es simplemente una manera de mostrar si cómo estoy sano o no. En un sentido, esta capacidad de entregar lo que Dios me ha dado es un termómetro de la acción transformadora de Dios en mi vida. Y los apóstoles, en los principios de la iglesia, los hechos de los apóstoles, pues habla de esto. La idea de que la comunidad pues, compartiendo todos los bienes que tiene. Y cuando había una necesidad, una persona se entrega y puso los bienes a los pies de los apóstoles. Este fue algo que llamó la atención de los paganos, de los judíos. Este tipo de amor, la libertad, a la sanación de la importancia del dinero o cosas materiales. Entonces, la verdadera conversión se muestra en esto. Es un termómetro si somos sanos o no en esta parte de la vida. Una cosa que nos sana de tener, por ejemplo, el más nuevo. En el mundo hoy, pues el celular, la computadora, el coche, la ropa, pues todo es el más nuevo y tiene que tener, y convencemos, es posible convencerme que necesito siempre tener el más nuevo.
soy no importante si no tengo estas cosas. Soy no sana de tener el más nuevo. Descubrimos que pues el mundo funciona, mi vida funciona si tengo algo que tiene 5 o 10 años de edad y no el más nuevo. También nos sana de la idea que tengo que tener todo que quiero. ¿Eh? Descubriendo que podemos vivir con menos. No necesito tantos zapatos, no necesito tener tanta esto o otra cosa. No tengo que tener esto. Podemos vivir con menos. Y en un sentido como esta sana en muchas maneras, pues las preocupaciones que tenemos de cuidar, de guardar lo que tengo, right? Cuando tenemos tantas cosas, ¿de dónde voy a guardar? Recuerdo el episodio en el Evangelio del hombre que tuvo una cosecha muy grande y se preocupa de dónde voy a poner todo este dinero, toda esta cosecha. Tengo que construir nuevos lugares para guardar estas cosas. So, la preocupación nos sana de esta preocupación cuando tenemos lo suficiente, pero no todo lo que quiero. También un tipo de sanación de simplemente el egoísmo, la idea de que esto es mío, cuando de realidad descubrimos que no soy el dueño de muchas cosas, si es mis talentos, si es mi dinero. Es esta idea que es mío, es mi tiempo, es mío. No, Dios nos da estas cosas, pero no son míos, es solo para usar, tengo que cuidar, custodiar. En la exhortación que San Pablo dio a su comunidad en Corinto, la segunda carta, pues habla sobre un momento en que él está pidiendo ayuda para la comunidad en Jerusalén, por un problema o algo que pasó en la comunidad. Entonces, Pablo pone muchas razones que puede de dar en esta colecta es bueno. Primero dijo, pues, nos recuerda que Dios es el origen de todos los bienes. Como dije, no son míos. Dios nos da para que tengamos suficiente, pero también para que podamos ayudar a otros, de vivir la caridad. Ayudar y ofrendar es pues una buena señal de conversión. Y es motivo de que otros alaben a Dios. Es casi un tipo de evangelización. Uno para las personas que reciben que la ayuda que podemos darles en nuestras limosnas o en la colecta en la iglesia, en la misa. Entonces, esta pues causa otros de vivir gratitud por haber recibido, pero también los que ven esta acción, que entonces descubren que Dios sí está cambiando corazones, Dios es activo, hay una transformación en corazones de hombres y mujeres. Esa es la idea, esa es la mejor evangelización, no es en la predicación, es en el testimonio. So, este pequeño aspecto en que somos convertidos y podemos mostrar, dar testimonio a esta conversión, pues puede ayudar a otros de alabar y ver a Dios actuando en el mundo. Y pues supera los inigualidades que existe en el mundo. La distribución no siempre justo, o no cae igual las cosas que todos necesitan. En esto, como Dios da a todos lo que necesitan, somos colaboradores de asegurar los que faltan por cualquier razón reciben como Dios quiere que ellos reciban. Somos colaboradores con Dios. Es algunas razones que la misa puede sanarnos de esta absolutación de las riquezas y poner ellos en el lugar correcto y usar estas cosas materiales, right, para dar gloria a Dios y para realmente sanarnos y no causar enfermedad. También el próximo capítulo en este libro, una otra manera
en que la misa nos sana es el indiferentismo. Right? Cuando terminamos la misa, pues habla o decimos, la misa ha terminado, pueden ir en paz. Right? Eso es una invitación de salir y llevar lo que experimentamos en la misa a la vida. Podemos llamar esto de eucaristizar, right, la vida. Una frase es llevar mi vida a la misa para que Dios pueda transformar esta vida, pero también llevar la misa a mi vida para transformar mi vida afuera. Right? So, que no vivimos dos mundos, right? Una esquizofrenia, el mundo de domingo y el mundo los otros 6 días de la semana. Llevar a Dios al mundo. En ese sentido, somos enviados al final de esta misa, que no somos indiferentes a lo que pasa en el mundo, en que estamos en un sentido de transformar, de ser la levadura o la semilla en el mundo, o a lo menos en mi parte del mundo. La palabra misión, que significa enviar. Somos siempre misioneros, siempre enviados. Cada misa nos envía, pues, de no solo preocuparme de mí mismo, mis necesidades, pero ver, no soy llamado a servir, a ayudar a los que fuera de estas paredes de la iglesia. En un otro capítulo que encontramos en este libro es, pues, la misa sana de desigualdades, right? Y las divisiones. La idea de que hay muchas divisiones en el mundo, social, económico, educación, cultural, la lengua, y más peligroso hoy que nunca, estas divisiones que pueden destruir la sociedad. La misa nos sana de estas divisiones, right? De manera de ver el otro. A veces sí es muy profundo en nuestros corazones como vemos otras personas que ve diferente de mí, las divisiones. Y esta, pues hoy en día, pues la media o las política, etcétera, trata de dividir incluso más. Entonces, la idea de que, pues en la misa, pues todos somos iguales antes de Dios. Y como un padre, una madre ama a todos sus hijos, Dios ama a todos nosotros igualmente. No hay uno más importante del otro para Dios. Nosotros tenemos mucho, yo creo, aquí en la Iglesia de San Pedro y San Denis, porque somos muchas culturas, muchas experiencias, muchas lenguas. Entonces, de vivir esta unidad, de superar las divisiones que existen. La hostia consagrada es el mismo para todos, contiene la misma parte de Dios. Leímos en los Hechos de los Apóstoles sobre Pentecostés, como esta acción de Dios, la venida del Espíritu Santo superó las divisiones, right, de lengua, de cultura, para crear la iglesia. La iglesia tiene un papel, no solo en este momento, hace 2000 años, pero hoy en día la misa sana a nosotros, de ver en cualquier persona aquí en la iglesia mi hermano, independiente de cultura o situación social, económico, educación o lengua. También un otro capítulo en este libro habla de la sanación de protagonismos humanas. La idea de que la misa sana de que yo soy importante. ¿Quién es el centro en la misa? Jesucristo. Right? Que no somos famosos, right? Que todos miren a mí. Importante, right? Personas que pueden ser muy importantes afuera, tienen su papel en el mundo, pero cuando llega a la misa, pues no hay nada especial, no hay lugares especiales. Right? Y ojalá esta es la actitud que tenemos incluso para los que están sirviendo, right, en la misa.
pero que todos que lleguen somos iguales, right? Y Dios quiere que somos exitosos en la vida, y para esta razón nos da lo que necesitamos para vivir verdaderamente como hijos y hijas de Dios, pero que nos sana la idea de que soy importante. En esto recordando Juan el Bautista, right? En esta, yo tengo que disminuir y él tiene que crecer, right? Este nos ayuda de esta idea que yo soy importante. A veces nos desplaza del centro, en que todos me ven a mí, ahora todos ven a Jesús, y a veces yo desaparezco en esta misa, que es sana para nuestra ego y nuestra manera de vivir mí mismo, mi lugar correcto en el mundo. Y en el último capítulo, que habla sobre la misa que es liberación, que es la verdad. Decimos, ¿no? En un parte después el Padre Nuestro, líbranos, Señor, de todos los males. Y esta idea de una liberación, que es parte cuando pensamos de sanación espiritual, a veces sí, necesitamos una liberación. Pues esto pasa directamente en la misa. Primero la liberación del pecado, right? Si todo el malo viene del deseo humano de construir la vida fuera de Dios. La Eucaristía pone a Dios otra vez en el centro. Nos causa de ver cosas como Dios quiere que vemos, de actuar según sus mandamientos. Pero en esto, eso es una liberación del pecado. Obviamente también, pues, porque cuando decimos en el principio, right, del acto de confesión, ¿no? Y pedir perdón por mis pecados al principio de la misa, yo confieso, right, una liberación del pecado. Hay una liberación de Satanás mismo, su poder en nuestras mentes, su influencia en nuestro espíritu, porque la Eucaristía es Jesucristo, ¿eh? Agua y aceite no mezcla, más que estamos presente en corazón y en mente, poniendo atención, más que, y obviamente recibiendo Jesús en la Eucaristía, pues Satanás, estoy liberándome del poder de Satanás, porque es Dios que habita en mí. También la idea que la misa es el sacrificio de Cristo representado continuamente. Right? Y en el sacrificio de Cristo en la cruz, right? Ese es el momento en que el ser humano, que Dios ganó la victoria sobre Satanás para nosotros. Cada misa, right, es ponerme a la pie de la cruz, y este momento de sanación, right, del poder de Satanás, porque allá Satanás recibió su derrota. Y si estoy continuamente en la misa, o más frecuente posible, pues este poder de Satanás está destruida también en mi vida. Right? La mejor protección contra Satanás no es aceite bendita o agua bendita, no es el cruz de San Bendito, aunque son cosas muy buenas, realmente es la misa. Y particularmente cuando estamos comulgando, que esta empuja a Satanás fuera de nosotros y libera nuestra mente y nuestro espíritu de su poder. Y también, y finalmente, el libro, un 10º capítulo, habla de la liberación de la visión fatalista del mundo. ¿Qué quiere decir? Vivimos en tiempos políticos o sociales en que se puede producir una tristeza, que solo vemos problemas, todo va del mal al peor, derrotista. Y en nuestras vidas, o como ve el mundo, la dirección del mundo. Y la misa y la Eucaristía nos pone en contacto con el Señor de la historia, realmente el Señor de todo el universo. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Eso nos trae una esperanza en medio del mundo que a veces piensa nada puede cambiar, cosas van a ser siempre peor.
nos da una visión más positiva del ser humano, o nos recuerda que Dios es realmente a cargo de la dirección de la historia humana. Entonces podemos decir con San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando estamos en la misa, pues descubrimos que podemos hacer mucho más. Y descubrimos Dios actuando en el mundo, su plan, ¿no?, para la salvación del género humano. Y esa es la idea, de que llenamos otra vez con esta esperanza para que podamos ayudar a otros a descubrir esta luz, esta esperanza en sus vidas. Entonces, con esto, pues, quiero terminar este libro y esta campaña. Pues ojalá nos ayude mucho de descubrir de nuevo el poder de la misa, que nunca podemos una manera mejor, de conversión, de sanación, de transformación en nuestras vidas. Y más como meditamos sobre estas ideas, y ojalá podemos en nuestras vidas personales contemplar en qué manera, dónde necesito recibir esta sanación, aprovechamos de la misa, de vivir la misa plenamente, conscientemente, activamente, y en esta manera que Dios nos sana y que llegamos a la estatura de hijos y hijas de Dios que debemos tener, que Jesús quiere que tenemos y que el mundo necesita ver en nosotros. Dios te bendiga.